no le gustó que le quitaran el juguete, seguramente se enojó. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contactar con su emoción, ¿no? Estás muy enojado porque te quitaron el juguete que estabas usando. Contactas la emoción y después la validas. Te entiendo perfecto, yo me sentiría igual. En ese momento, poniéndonos a una altura adecuada donde estemos mirando al niño, si es posible y si el niño lo permite, haciendo contacto físico, creas una conexión. Y ya cuando creas la conexión emocional, lo que sea que le digas al niño entra muchísimo mejor. Y pues qué mejor que lo primero que escuche sea que estás nombrando la emoción que él está sintiendo, que probablemente no sabe ni siquiera que está tan enojado porque le quitaron el juguete, y la estás validando, espejeando un poco, diciéndole que tú te sentirías pues igual que él, ¿no? Porque claro, a nadie le gusta que vengan y de pronto le quiten algo con lo Claro. que está jugando. Bienvenido, bienvenida al podcast El arte de las emociones, el podcast en el que serás experto o experta en educación emocional y el podcast que te ayuda a que apliques la educación emocional de forma práctica en tus hijos y alumnos. Seguimos con la ronda de entrevistas de expertos en todo el mundo en educación emocional. Y hoy tenemos con nosotros, es un gusto para nosotros tener a Ale Trejo con nosotros. Es educadora emocional, especialista en inteligencia emocional, tiene 20 años de experiencia como guía Montessori y es fundadora de Happy Hearts, Corazones Felices, que se enfoca en la educación emocional y ella lidera talleres de habilidades socioemocionales en niños y da cursos en inteligencia emocional y es asesora también de padres y madres. Casi nada. Bienvenida, Ale Trejo, bienvenida al podcast. Hola Marcos, buenos días, muchas gracias. Pues nada, muy contentos con tenerte aquí, teniendo en cuenta que en México, que es donde vives, también es un día especial, así que muchas gracias y esperemos que nuestros oyentes disfruten del podcast y, bueno, descubran muchas cosas que les puedan ayudar en el día a día en la educación emocional de sus hijos y alumnos. Sí, seguro que sí. Muchas gracias también por la invitación, porque creo que pues a esto, a lo que nos dedicamos tú y yo y muchos más, empieza apenas a resonar, ¿no? Y lo importante es que todo mundo tenga la información para poder pues aplicarla con sus alumnos, con sus hijos, con sus sobrinos, con todos los niños. Exacto, exacto. Vale, pues voy a comenzar, Ale, compartiendo en la pantalla. Recuerdo que esto se verá en YouTube, entonces quien nos esté escuchando en Spotify o en otras aplicaciones puede ir a YouTube y ahí voy a compartir una publicación tuya, Ale, que quizás ni te acuerdas, que creo que es de, de hace un tiempo, pero que me parece muy, muy interesante eh, para hablar de la importancia de la inteligencia emocional, que muchas veces a los educadores se nos olvida decir el porqué, al final, el objetivo último de la inteligencia emocional. Entonces, ¿puedes ver ahí, Ale, el Sí, gráfico? sí, Genial, ¿te acuerdas de esta publicación tuya? sí, me acuerdo. Vale, Sí, explico un poco lo que pone en el centro para quien no lo esté viendo. En el centro de la imagen pone que nuestros niños sean y alrededor de la imagen pues son varias características y es un poco lo que la ciencia nos dice, los estudios nos dicen y es lo que persigue la educación emocional que de cara al futuro todas las acciones de educación emocional, todo de lo que vamos a hablar después, pues les sirva de cara al futuro a los niños y niñas. Así que si quieres, para quien no lo vea, Ale, puedes ir nombrando si quieres todas o algunas o si quieres añadir alguna más de lo que queremos que nuestros niños sean con estas acciones en educación emocional. claro que sí. Bueno, pues miren, nosotros queremos que nuestros niños sean capaces de poner límites, que es algo que me parece súper importante, pero también deben de saber de qué manera poner los límites, ¿no? Porque cuando nosotros ponemos límites de manera asertiva, pues funciona mejor, ¿no? En cuanto a quien le estás poniendo el límite y a ti mismo. Entonces, bueno, eso queremos que sean nuestros niños, que sean también capaces de aceptar los límites de los demás. Yo siento que hoy en día es
pues vivimos en un mundo tan acelerado, tan lleno de estímulos, que muchas veces nos cuesta trabajo aceptar los límites que nos ponen las demás personas, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos recibir retroalimentación, pues límites, ¿no? Que aceptemos escuchar lo que no le gusta al otro. Ajá. Que sean capaces de sentir y de reconocer sus emociones, que esa educación con la que seguramente tú también, Marcos, fuiste pues educado, criado, pues, ya se acabe, ¿no? Antes era, seguro a ti como Sí. hombre, te ha de haber pasado mucho de no llores por eso, los hombres no lloran, ¿no? Y Completamente, completamente. El miedo, la tristeza eran emociones que, bueno, si lo sentías eras menos hombre y todo eso. Y incluso quizás en las mujeres otras emociones como el enfado, más a vosotras, pero pierdes un poco la conexión con las emociones que estás sintiendo, ¿no? Que es un poco el objetivo. exacto, pierdes la conexión y entonces al momento de querer regularlas o gestionarlas, pues no sabes cómo porque ya no te dejaron sentirlas, ¿no? De primera instancia. Entonces, bueno, que todos los niños sean capaces de sentir y reconocer sus emociones, que sepan que las emociones no son pues, ni buenas ni malas, simplemente son señales a situaciones placenteras o displacenteras, ¿no? Que vamos viviendo por ahí. Entonces, que todos los niños sean capaces de eso, que sean capaces de reconocer sus errores, que sepan que lo pueden volver a intentar, ¿no? Que sean niños resilientes, que sean niños auténticos, que sepan que todos somos únicos y especiales, que no tenemos necesidad de ser como nadie otro, que así como somos, tenemos pues el valor, ¿no? Este, que todos tenemos, que sean curiosos, que quieran investigar, que quieran preguntar, que quieran saber cómo es esto, que sepan, o sea, que tengan curiosidad, incluso con ellos mismos, reconociendo en dónde sienten las emociones, qué los hace sentir, preguntarle a los demás cómo me pueden ayudar, etcétera, ¿no? Y que sean fieles a ser tal cual y como son. A mí me encanta decirles a mis niños que no se dejen poner capas, que cuando ellos sientan que alguien les está poniendo capas, que se las quiten, que recuerden, que vuelvan a su esencia y pues que regresen, ¿no? Entonces, bueno, de eso habla este post. Qué interesante, Ale. Recuerdo que quien lo estáis viendo en YouTube lo puede ver y Ale ha hablado de todas estas ventajas y beneficios que perseguimos con la educación emocional y lo he incluido también porque me parece súper interesante y súper importante recordar que todos estos son los objetivos, porque muchas veces no sé si te pasa que los padres, madres que más recurren a la educación emocional o a nuestros servicios son los que ven que sus hijos tienen menos autocontrol o tienen más arrebatos, pegan más, digamos, empujan más, pero qué importante es recordar todos estos beneficios de la inteligencia emocional. Por ejemplo, en mí mismo, yo lo digo muchas veces, yo era el típico niño que si me ven de pequeño, nadie diría que necesitaría la inteligencia emocional, en el sentido de que sabía controlar mis reacciones, tenía bastante autocontrol, no era muy impulsivo, pero vaya si me hubiera servido, sobre todo para dos de los puntos que has comentado que vemos en la gráfica de ser auténtico, ser fiel tal y como eres. A mí me costaba mucho dar mi opinión, seguir mi camino, era de los típicos que seguía un poco la marcha de los demás, lo que hacían los demás. Entonces, creo que es muy importante para ver que cada niño necesitará un poco más de una que de otra, pero todos estos son objetivos de la educación emocional, no solo el de la regulación emocional, que por cierto va a ser de lo siguiente que vamos a hablar. Exacto, es el mismo mensaje que yo quiero transmitir como a los papás, que los talleres de educación emocional, para los niños no necesariamente tienen que ser para aquellos niños que les cuesta más trabajo regularse emocionalmente, ¿no? Esto es igual de importante que el fútbol, que el ballet, que la gimnasia, es exactamente lo mismo, porque si nosotros empezamos desde ahorita en las edades tempranas de los niños a educarlos de esta manera, pues van a ser adultos
asertivos que van a saber resolver problemas, recibir retroalimentación, regular sus emociones sobre todo, ¿no? Y entonces ya es una cadena, espero, esa es como mi ilusión, pues infinita, ¿no? Que ya todo mundo vaya creciendo así. Sí, importante recordar todos esos beneficios, la verdad. Sí, Vale, pues vamos a continuar con este viaje apasionante con la inteligencia emocional y el siguiente tema del que vamos a hablar, que compartes muchas publicaciones también sobre ello, es la regulación emocional, que es sí, seguramente una de las competencias dentro de la inteligencia emocional más común. Y si te parece, te hago una invitación, voy a hacer una invitación a todos los oyentes que nos están escuchando y a ti, Ale, para intentar usar ejemplos del día a día, ¿vale? Te propongo un ejemplo por si lo quieres utilizar, ¿vale? Pero si se te ocurre algún otro ejemplo del día a día con niños, por supuesto, úsalo, ¿vale? claro, claro. Entonces, se me ocurre que podemos hablar de los siguientes temas que vamos a hablar. Vamos a imaginar dos hermanos y una escena en el que uno de los hermanitos está jugando con algún juguete, llega otro hermano y le quita el juguete y ese primer niño que estaba jugando con los juguetes le empuja o le insulta eh, porque le ha quitado el juguete. Claro. Entonces, es un ejemplo, ¿vale, Ale? Pero como digo, si te surge cualquier otro, para usar lo que yo creo que es lo que más sirve, ¿no? A las papás, mamás, profes que nos estén escuchando en el día a día. Sí, sí, es un ejemplo buenísimo porque como tú dices, pues pasa en todos lados, ¿no? Incluso, pues sí, con los amigos, en el parque, etcétera. Em, Ahí yo lo que siempre recomiendo, no sé, a los papás o lo que llego a hacer, porque yo también por las mañanas doy clases en un kinder. Como mencionaste, pues soy a Montessori, entonces soy titular de una casa de niños y pasa muy seguido, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es contactar con la emoción, para que el niño entienda qué es lo que está pasando, porque muchas veces se nos olvida que los niños son seres reactivos, o sea, ellos reaccionan ante las situaciones pues que no les gusta, ¿no? Entonces, em, a ver, y siempre nos enfocamos en la regulación emocional en las emociones displacenteras, pero también hay que tener regulación emocional en las emociones placenteras, ¿no? Pero esta que tú mencionaste como el ejemplo, pues claramente es una emoción displacentera, no le gustó que le quitaran el juguete, seguramente se enojó, entonces lo primero que tenemos que hacer es contactar con su emoción, ¿no? Estás muy enojado porque te quitaron el juguete que estabas usando. Contactas la emoción y después la validas, te entiendo perfecto, yo me sentiría igual. En ese momento, poniéndonos a una altura adecuada donde estemos mirando al niño, si es posible y si el niño lo permite, haciendo contacto físico, creas una conexión. Y ya cuando creas la conexión emocional, lo que sea que le digas al niño entra muchísimo mejor. Y pues qué mejor que lo primero que escuche sea que estás nombrando la emoción que él está sintiendo, que probablemente no sabe ni siquiera que está tan enojado porque le quitaron el juguete, y la estás validando, espejeando un poco, diciéndole que tú te sentirías pues igual que él, ¿no? Porque claro, a nadie le gusta que vengan y de pronto le quiten algo con lo Claro, que está jugando. Entonces ya en ese momento, eh, a ver, también decirlo suena muy bonito, ¿no? Y muy siempre. fácil, pero a veces no es tan fácil. Entonces ya puedes ofrecerle ayuda, cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que respiremos? ¿Quieres que vayamos a tu rincón de la calma? Tomamos un vasito de agua, te doy un abrazo, ¿no? O le preguntas, o sea, lo cuestionas como, ¿cómo te puedo ayudar? Yo siempre recomiendo que a los niños hay que darles opciones limitadas, siempre al momento de poner una consecuencia o en el momento de que necesiten regulación emocional, porque si no se pierden, o sea, es como demasiado. Entonces das dos opciones, ¿quieres que tomemos agua o te doy un abrazo? Entonces ya les das un poco como el poder de decisión y ellos están cubriendo esa necesidad de control, ¿no? Después de perderla en todo esto. Y bueno, obviamente después pues siempre llega como el momento de reparación,
con el otro niño, ¿no? Y entonces lo llamas y, oye, mira cómo está llorando, está muy enojado porque le quitaste su juguete, ¿cómo lo podemos hacer diferente? Culturalmente aquí en México, yo siento, es solamente un punto de vista, siento que estamos muy acostumbrados a decir, pídele perdón. Sí, Cuando los aquí niños, también ajá, en en España España, es muy ajá, es típico. como, ven, pídele perdón, y ya los llamas y es ven, y vienen en automático, perdón, perdón, perdón. Cuando los niños no tienen inteligencia emocional, digo, inteligencia moral, perdón, hasta por ahí de los 7, 8 años, ¿no? Que van como entendiendo pues, las acciones, cómo afectó al otro, etcétera. Entonces siempre recomiendo mucho más hacer una reparación de este tipo, ¿no? Como, mira, está llorando porque se siente muy enojado y es que, mira, le arrebataste el juguete así y cómo te sentirías tú y qué podemos hacer para que se sienta mejor y entonces ya pones el límite. Y también validas y contactas con la emoción del otro niño, ¿no? Yo entiendo que estabas muy emocionado, que también querías el juguete, pero ¿cómo lo podemos hacer diferente? Oye, me lo prestas, ¿no? Planeamos, resolvemos, etcétera, y listo, ¿no? En el mejor de los casos, así se puede solucionar un poco este tema. Qué bueno, vale. Muchas gracias por llevarnos a lo largo, en pocos minutos, a lo largo de todo el proceso tan complicado en la gestión de un conflicto entre hermanos, entre alumnos. Y qué bueno. Y has nombrado algunas de las que yo llamo, cuando doy alguna formación, las reglas de oro de la educación emocional, que son un poco, yo creo, los cambios, has hablado de generaciones, los cambios generacionales más importantes, que son primero el de validar la emoción. Yo si le dijera a un abuelo o abuela de España, se pondría las manos en la cabeza, como que diciéndole la emoción que está sintiendo Sí, eso claro. es positivo para él e incluso le va a ayudar a bajar el enfado, pero bueno, afortunadamente todos los estudios que se hacen apuntan a ello, que validar la emoción y decirle cómo se está sintiendo, no solo para ayudarle a su conciencia emocional, sino que se ha demostrado que baja en el momento la propia intensidad. Sí, Entonces, exacto, pero bueno, sí. Y aparte estás pues alimentando el vocabulario emocional, ¿no? Y entonces, además. al momento de alimentarlo, pues es obviamente nombrando la emoción, pero también puedes decirle, ¿y en dónde estás sintiendo tu enojo? ¿Qué sientes? O sea, como para entonces empezar a hacer una conciencia y en el momento en el que ellos se puedan regular de manera independiente, que es un camino bastante largo, eh, pues escuchen a su cuerpo, sean conscientes y digan, no, o sea, a ver, yo les platico mucho a los niños y les digo, a ver, yo cuando me enojo, lo siento en las orejas. A mí las orejas empiezan a ponerse rojas, calientes, y entonces ahí sí digo, mi termómetro del enojo está llegando al 10 y voy a tener que poner, que obviamente con los niños pues hay que utilizar muchísimas herramientas visuales, ¿no? Entonces, es como un semáforo. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en el rojo? Pues parar. Entonces les digo, yo ya soy un adulto, pero me costó mucho trabajo eh, escucharme, observarme, sentirme. Entonces, cuando tengo las orejas calientes y rojas, es que estoy muy, muy, muy enojada y tengo que parar. Entonces, al momento de validar, de nombrar la emoción, de hacerlos que tengan conciencia de su cuerpo, pues estás, eh, pues sí, alimentando el vocabulario emocional y dándoles estrategias de regulación aunque no nos demos cuenta y aunque esa regulación de manera independiente vaya a llegar años después, pues ya van a tener esta estrategia importante, ¿no? Claro, qué bueno, qué importante es empezar desde que son pequeños porque cerebralmente no tienen ese autocontrol o esa conciencia, su cerebro, su corteza prefrontal, que es un poco el cerebro ejecutivo para conocerse, conocer sus emociones, controlar sus reacciones. Pero qué importante es esa base de que constantemente, como poniendo tú como ejemplo de adulto, que es muy importante, les ayudemos a que se conozcan, como por ejemplo, entre otras cosas, que dónde sienten esa emoción, qué importante es de cara a su futuro. Sí, Y bueno, has dicho en tu explicación a la hora de gestionar como adultos esta situación de conflicto entre dos niños, también otra de mis reglas de oro que suelo decir en las formaciones, que es separar la emoción y la conducta, que es algo que a mí como niño, como nadie me separó la emoción de la conducta, el enfado siempre lo asociaba a algo negativo, como ujú, cuando me enfadaba o a veces tiraba alguna cosa o rompía algo,
asociaba un poco el enfado a malo y qué importante es que con los niños hagamos esa separación, ¿no? ¿Vale? Te has sentido muy enfadado, es normal que te sientas enfadado cuando te quiten algo, pero, y por una parte de la emoción, y ahora sí la conducta, ¿qué puedes hacer primero para calmarte y después cuando ya esté más tranquilo para hablar, pensar en de cara al futuro cómo puedes reaccionar, ¿no? Exacto, sí, y muy importante que nunca, nunca, nunca etiquetamos al niño. O sea, no le decimos eres un enojón, ¿no? Te sientes muy enojado, ¿no? Para que él se haga responsable de su emoción y así como lo dices tú, ya que empiece a bajar, hacerlo responsable también por su acción. O sea, a mí me gusta mucho explicar que la validación emocional no está peleada con los límites claros y las consecuencias lógicas, ¿no? O sea, mientras más estructurado esté un niño, más validado, con límites claros, con consecuencias lógicas, ¿no? O sea, que no sean consecuencias punitivas, va a reaccionar de mejor manera. Entonces, no lo etiquetas, no le dices eres un enojón, dices te sientes muy enojado, te entiendo perfecto, sin embargo, no puedes romper nada. O sea, no puedes, ¿no? Entonces, yo te entiendo, te puedo ayudar de diferente manera, o no puedes pegarme, ¿no? Que luego muchos niños pegan a los papás o a los otros, o no le puedes pegar a tu hermano, a tu amigo, o sea, si tú le sigues pegando, pues una consecuencia lógica sería, no puedes estar aquí con nosotros, ¿no? Porque de pronto llegan mamás conmigo a decirme, no, pues es que está castigado porque le pegó a su hermana y entonces le digo, ah, bueno, ¿y cómo lo castigaste? No puede ver la tele en una semana y no puede comer dulces. Y entonces ya empezamos como a cuestionar y le digo, ¿y qué tiene que ver eso con pegarle a su hermana? No tiene una, pues, o sea, no tiene una relación, ¿no? Entonces, las consecuencias siempre tienen que ser de manera inmediata y que tengan relación con la acción, ¿no? Entonces, pues lo mejor es, ahorita no puedes estar aquí porque no puedes respetar a tu hermana, le estás pegando, entonces vas a tener que estar jugando tú en otro lado. Y listo, se acaba. Claro. Qué importante y madre mía, estamos entrando también, muchos temas ya hemos tocado en unos minutos, la validación emocional, la separación emoción-conducta, los límites, Ujú. el castigo, no castigo, qué Ujú. interesante. Y sobre todo lo que has comentado de los castigos, es cierto que cuanto más diferente sea la conducta del castigo, digamos, la conducta de pegar con el castigo de, por ejemplo, quedarte sin dulces, el niño termina olvidando un poco cuál es, por qué se le ha castigado y casi se centra más en el castigo en el que alguien me ha castigado y casi aumenta su rencor más que el pensar en el por qué, ¿no? Realmente, que es el aprendizaje. Exacto, sí, no es una consecuencia educativa, pues sí, es un castigo, es una consecuencia punitiva. Entonces debemos de aprender, es difícil, ¿no? Luego como que te quedas pensando, ay, ¿qué consecuencia le pongo, no? Porque pues obviamente uno como papá, pues también tocan botones importantes en un momento de disregulación, pues tocan botones importantes y entonces ahí eh, también, ¿no? Pues, nos enojamos o estamos cansados o hay estresores externos, que pues todo va ahí em, poniendo su granito de arena para que a veces sea o más fácil o más difícil, ¿no? Claro, pero yo siempre suelo decir un mensaje tranquilizador que al final el niño lo que va a interiorizar es lo que ve y cómo se le educa la mayor parte de las veces. Entonces, obviamente que es mejor no perder los nervios y que nosotros estemos calmados, pero bueno, también que no lleguemos al extremo de pensar que o por un grito que soltemos alguna vez o un castigo, al final lo importante es la mayor parte de las veces qué es lo que percibe el niño, qué es lo que aprende el niño. Exacto, exacto. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan, ¿no? Y entonces a mí me encanta que también la pongo por ahí por Instagram varias veces y pongo, nosotros somos la calma que ellos necesitan. Y también se vale que si no estamos en calma, alejarnos y mostrarnos vulnerables ante ellos y decirles,
me siento muy enojada, me voy a ir 5, 10 minutos y ahorita regreso a hablar contigo. Entonces eso también es súper válido y es una acción que ellos están observando y saben que así funciona. Qué bueno, qué interesante. Vale. Pues vamos a continuar con este ejemplo del que hemos estado hablando o con alguno de otro que se te ocurra y con ciertas preguntas. Recordamos que estamos con un ejemplo en el que dos hermanos, uno de ellos está jugando con unos juguetes, llega el otro hermanito con ganas de jugar con esos juguetes, se lo ¿Sí? coge y el primero que estaba jugando pues le empuja o le insulta, le hace algo así. Y como digo, Ale, puedes responder sobre este ejemplo de nuevo para ir desgranando este ejemplo o un ejemplo nuevo. Y sobre lo que te quiero preguntar es sobre la regulación emocional. Y que ya hemos hablado un poco, pero ¿cómo definirías la regulación emocional? Bueno, algo que dices habitualmente en tus publicaciones es que los niños no saben hacerlo solos, regularse emocionalmente solos y que los adultos tenemos que ser los correguladores, ¿verdad? Sí. Entonces, cómo definirías la regulación emocional o qué situación, qué no pueden hacer los niños por sí mismos y cuál es nuestro papel, cómo tenemos que comportarnos? Ajá. A ver, como tú mencionaste la corteza prefrontal, ¿no? Pues es en donde están las funciones ejecutivas y en una de esas funciones ejecutivas está la regulación emocional. Y bueno, sabemos que la corteza prefrontal madura como por ahí de los veintitantos años, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso y que los niños son seres reactivos, pues nos ponemos a pensar que no pueden regularse de manera independiente porque, uno, muchas veces no saben qué están sintiendo. Dos, están reaccionando. Entonces, cuando uno reacciona, si tú como adulto te observas y dices, ¿cómo reaccioné ante esta situación? Y el tiempo que te toma calmarte, pues, ¿no? Ahí es otro punto importante, ¿no? Uno, eh, o sea, observarte a ti para ver que el tiempo que te tocó y que ellos no tienen esa madurez para hacerlo, digamos, o sea, que ellos están todavía inmaduros. Es una inmadurez. Y tomar en cuenta los estresores externos, ¿no? O sea, a ver, a mí me gusta mucho como platicarlo como un iceberg. O sea, el, 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 el el desborde emocional es el que se ve, que es solo el 20% de lo que pasó abajo. O sea, tú no sabes si ese niño tiene hambre, tiene sueño, está súper celoso de su hermano porque es un hermano más chiquito que la mamá le pone más atención, o ese niño tiene un tema sensorial y entonces hay mucho ruido en la casa, o simplemente es un niño que por temperamento, que es algo que también tenemos que respetar porque pues ya naces con ese temperamento, hay que irlo moldeando, ¿no? Pero pues simplemente es un poco más explosivo. Entonces, tomar en cuenta que no se puede regular solo, que si lo mandas a que se calme, obviamente se va a calmar porque se va a aburrir, pero no va a tener una enseñanza, o sea, no va a saber que por estar enojado no puede aventar a su hermano porque le quita el juguete, ¿no? Que siempre es mejor hablar, decir, estoy muy enojado, me, yo estoy jugando con este juguete, tú puedes tomar el otro y ignorándolo o ignorando la conducta, no acercarte para platicarlo, para negociarlo, para lo que sea necesario, no le estás enseñando ni una resolución de problemas. Entonces, es importante que nosotros como papás, como maestros, sobre todo de la primera infancia, es muy importante que sepamos que nosotros tenemos el papel más importante en su educación emocional. Somos los correguladores, o sea, ellos no se van a poder regular solos. O sea, si nosotros creemos que cuando el niño deja de llorar y dice, sí, ya estoy bien, no se reguló, se le olvidó, no supo ni qué sentía, no supo ni en dónde lo sentía, no supo, ni siquiera tuvo estrategias para calmarse, ni de resolución de problemas, ni pues, de nada. Entonces, la verdad es que sí tenemos un papel
pues importante, difícil, ¿no? De mucha paciencia, como que como corregulador, pues tú tienes que tener control de tus emociones y a veces pues no es tan fácil, entonces tienes que estar tranquilo, tienes que estar dispuesto, tienes que tener tiempo em, y sobre todo voluntad, ¿no? O sea, y ver a los niños con una mirada empática y de veras decir, sí, la está pasando terrible, ¿no? Me voy a agachar, lo voy a abrazar, le voy a dar opciones, voy a contactar con su emoción, voy a validar. Es la regla, así como tus reglas de oro me encantaron. La regla de oro de un corregulador, las reglas de oro yo pondría que es estar en buen estado emocional, contactar y validar con la emoción de nuestros niños. Qué bueno, qué interesante estos puntos finales para no olvidarnos de nuestro papel tan importante y que requiere muchas veces que nos trabajemos nuestra inteligencia emocional y es lo que animo también. Ya estamos llegando al final de la primera parte de la entrevista, es a lo que animo que hagamos, que es, no tenemos que estudiar como yo estudié un máster en inteligencia emocional o todo lo que has estudiado tú, Ale, pero sí que trabajarnos interiormente, trabajar nuestra regulación, nuestra conciencia emocional, porque luego vamos a ser los profes, ya seamos profes o papás o mamás, vamos a ser los profes de las emociones de los niños, niñas, porque no vienen al mundo sabiendo lo que es el enfado, la tristeza, sabiendo cómo puedo actuar en vez de pegar o en vez de quedarme solo y no hablar con nadie. Entonces, importante recordarlo, nuestro papel como correguladores. O correguladores, sí. Vale, pues genial. Esta ha sido la primera parte de la entrevista con Ale Trejo. Y bueno, antes de terminar, Ale, te voy a pedir que nos digas de dónde te podemos encontrar en redes sociales y qué servicios ofreces. Y también voy a adelantar una pregunta sobre la que hablaremos en la segunda parte de la entrevista es de a qué edad podemos empezar a educar las emociones de los niños. Quiero que me des una respuesta corta, ¿vale? Que me des. Sí, Eh, pero desde, dinos primero dónde podemos encontrarte y que a quien ¿qué esté hago? interesado. Ah, pues miren, a mí me pueden encontrar en Instagram, es en donde tengo como más, soy más activa, eh, es happyhearts.mx y ahí subo post, de pronto unas historias y yo lo que hago es que doy talleres de habilidades socioemocionales para niños desde los 4 hasta los 10 años. Doy talleres también para niñas, que se llama, el taller para niñas es para niñas de 6 a 8, de 8 a 10, vamos por diferentes bloques. Son talleres más cortos, pero este taller es lindísimo porque se llama Tu joya interior, el poder de tu interior. Y doy asesorías personalizadas para padres de familia y también doy talleres, unos talleres que se llaman STEP, que es para padres eficaces, se llama Systematic Training Education Parenting, y son talleres que tienen ya como muchísimos años y es para pues educar justo de manera respetuosa y basado mucho en el contacto y validación emocional para los niños. Qué bueno, muchas gracias, Ale. Quien quiera contactarle en Ciudad de México para presencial y online también, ¿no? Quien quiera contactarte, España, que nos estamos un poco lejos, quien quiera contactarte online para asesoría o cualquiera de tus servicios en happyhearts.mx. Y Así ahora es. sí, dinos una respuesta corta para introducir el siguiente episodio de ¿a qué edad podemos empezar a educar las emociones de los niños? ¿Qué edad pueden tener? Pues desde que nacen. Desde que nacen. Ahí vamos hablándoles para que vayan entendiendo un poco lo que sienten. Muy bien, genial. Pues profundizaremos en qué acciones podemos hacer ya desde que nacen para ayudarles a potenciar su inteligencia emocional. Pues Listo. muchas gracias, Ale, por estar con nosotros y
a nuestros queridos mamás, papás, profes, les animamos a que escuchen la segunda parte de la entrevista y hasta pronto. Adiós. Bye, Marcos.